y vamos a comenzar. Si no se escucha, griten. Te diría que el discernimiento es como el eco, la resonancia que provoca en tu corazón la presencia de Jesús resucitado. Es un don del Espíritu Santo. Cuando muere Jesús no se queda ausente, y esa forma de estar presente principalmente es a través de un Espíritu Santo que hace vibrar tu corazón cuando tú actúas, cuando tú escuchas, cuando tú imaginas, cuando tú recuerdas lo que Cristo habría hecho en ese lugar. Bueno, Dios se ha hecho presente en mi vida a través de las personas que han estado alrededor mío, que yo he querido, que me han querido a lo largo de mi vida, que son personas que no necesariamente son creyentes, pero sí me han mostrado el amor de Dios a través de sus maneras de amar, de sus maneras de entregarse, y me han hablado del amor que Dios me tiene a través del amor que ellos me han entregado. Bueno, la iglesia y las comunidades, todo el entorno comunitario también de los jóvenes, los lugares donde participamos desde la iglesia tienen un rol fundamental. Son los que nos ayudan a discernir, los que nos acompañan en la oración en este discernimiento, los que nos permiten poder ir comprendiendo dónde también la iglesia nos requiere para poder evangelizar. Siento que el espacio que tiene la iglesia y el espacio que le da a uno como joven es un gran regalo. Ha sido un regalo de Dios el poder pertenecer a esta comunidad, y una comunidad que al final yo he seguido teniendo la decisión de querer estar, que al final he confirmado como una vocación, como un estilo de vida. Y en eso siento que la comunidad es fundamental para el acompañamiento, para el discernimiento de la vida en sí, ya sea la carrera, las búsquedas profesionales, el trabajo. Yo quería ser psicóloga desde muy chica, porque quería ayudar a la gente que se sentía mal a sentirse mejor. Me acuerdo que fui a una misa una vez en mi colegio y Juan Cribeitia dijo como, si tu proyecto no incluye a los pobres, no es un proyecto del reino. Y eso me marcó mucho. Y yo pensé como, bueno, haga lo que haga, trabaje en lo que trabaje, tengo que tener un proyecto que se la juegue por la justicia. No puede haber discernimiento sin silencio. En el tiempo de los ruidos, cuando andamos enajenados, cuando andamos distraídos, somos los primeros ausentes de nuestro propio hogar, ese santuario donde habla el Espíritu. Haz de esas distracciones motivo de tu conexión con Dios. Y si estás pensando en lo que va a hacer mañana, dile al Señor, Señor, estoy pensando que mañana tengo una prueba, pero tu presencia acá es más importante y decisiva para mí que la prueba de mañana. Lo que quiero ahora es reconocerte hablándome en el corazón. Muy bien, ahí escucha. Listo. Muy bien. Bueno, quiero hacerles varias preguntas y espero, no somos muchos, ahorita con el grupo con el que estábamos éramos como 20, 22 personas. Este grupo es más pequeño, entonces creo que la conversación se puede dar un poco más fluida. Entonces espero que podamos participar. Pregunta inicial. ¿Alguien en este Zoom sabe de qué parte del mundo eran las personas del video? ¿De qué país son? Argentina. Argentina. Ajá. Ajá. Juan Pablo, ¿por qué Chile? Pues se nota mucho en el acento. Muy bien, muy bien. Pues bien, no son de Argentina, parecen, pero no son de Argentina, son de Chile, ¿cierto? Como ustedes muy bien saben, en el sur de nuestro continente hay tres hermosos países, Uruguay, Argentina y Chile, que entre otras cosas comparten muchos elementos culturales, pero también tienen como algunas particularidades. Muchas personas piensan que los chilenos son argentinos de otra parte distinta a Buenos Aires, pero no, son personas, acentos y nacionalidades distintas, ¿no? Entonces son chilenos, ¿cierto? Son jóvenes chilenos que nos están compartiendo su experiencia. ¿De qué nos habla el video? ¿De qué nos habla el video en general?
Cristian, no sé si puedas compartirnos con tu voz. Pues en general el video trataba más del discernimiento y de cómo pues trataba de elegir, bueno, yo para mí es como que discernir es entre o diferenciar algo que está bueno y malo, pues teniendo en cuenta la ética, la moral y todo eso, y también pues nos hablaban cómo aplicaban ese discernimiento en cada una de sus vidas y cómo se adoptaba en la iglesia o en la religión y eso. Excelente, excelente, Cristian. Cristian estuvo muy atento al video. Nos habla sobre el discernimiento, ¿cierto? Pues les cuento que lo que nos habla ese video, que es sobre el discernimiento, es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿vale? Para que podamos irlo conectando con nuestro emprendimiento. Ya van a ver por qué es un tema tan importante. Tercera pregunta. Gracias, Cristian, por tu respuesta. Levanten la manito o pongan un emoji. ¿Quiénes han escuchado la palabra discernimiento antes? ¿Quiénes la han escuchado? Juan Pablo, Oscar, ¿quién más? Cristian ya nos dijo que lo había escuchado. Yesenia, Dana, uy, casi todos. Bueno, muy bien, qué bien, me alegra mucho eso. Eso va a hacer que también podamos dialogar varias cosas interesantes. Voy a preguntarle a dos personas, a Oscar y a Yesenia, ¿qué han escuchado del discernimiento? Entonces, Oscar, ¿qué has escuchado del discernimiento? Oscar. Hermano, lo que quieras decir, tranquilo, y como puedas, y te escuchamos, me encantaría escucharte. Lo que puedas, todo bien. No, no es un quiz, tranquilo. Lo que sepas, si no sabes mucho, pues también lo que hayas escuchado. Nos gustaría escucharte, Oscar. Bueno, Oscar dice que no sabe. O sea, lo has escuchado, pero no sabes. Muy bien. Oscar, te voy a pedir que ahorita, por favor, pongas el micrófono, ¿vale? Cuando hablemos, porque queremos escuchar tu voz. Que interactuar con el chat es mucho más difícil. Yesenia. Ok, bueno, yo he escuchado que es como aprender a convivir, no, aprender a como a entender o a diferir de lo bueno y de lo malo que uno Ok, pues hace, pues de las acciones que uno tenga buenas o malas. muy bien, muy bien. Gracias, Yesenia. Yesenia y Cristian ahorita decían algo y es la posibilidad de distinguir, ¿no? Podríamos decir, de separar en una situación algo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver eso cómo se puede ver más adelante. Discernir es distinguir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que nos quiera compartir algo más sobre discernimiento que ha escuchado? ¿Quien quiera? ¿Por ahora no? Bueno, listo, por ahora no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mucha atención. Les voy a proponer un ejercicio que es muy simple, muy sencillito, pero muy importante. Y es el siguiente. Van a buscar donde sea que estén, en su casa, en el trabajo, bueno, no sé dónde estén, pero donde sea que estén. Van a buscar una hoja, no tiene que estar necesariamente en blanco completamente, puede estar solo en blanco en un pedazo, en una parte, en una cara de la hoja, y van a hacer el siguiente cuadrito, ¿cierto? En ese cuadro, ¿qué vamos a hacer? Mucha atención. En la parte superior izquierda vamos a describir una situación en la que haya tenido que tomar una decisión en mi vida. Una situación, la situación que ustedes quieran, ¿sí? Y sobre todo la situación con la cual se vayan a sentir cómodos compartiéndola en este grupo. Puede ser algo muy simple, como la situación es que tenía que ir a escoger cuál era mi helado favorito. Era el ejemplo que usaba ahorita con el grupo anterior. Aquí podríamos poner ese ejemplo. O también ejemplos mucho más trascendentales como no sé si la situación de decidir si tenía que irme o no del país, por ejemplo, ¿cierto? Cualquier situación de sus vidas, tiene que ser un ejemplo real, ¿listo? Entonces, la situación. En la parte superior izquierda describen la situación.
En la parte inferior izquierda van a decir qué decisión tomaron frente a esa situación. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cierto? ¿Qué decisión tomé? En la parte superior derecha, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tomé esa decisión? Y en la parte inferior derecha, ¿qué criterios tuve en cuenta para tomar esa decisión? ¿Sí? Digamos que esos son como los 4 elementos que quisiera que pudiéramos compartir. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tenemos para este ejercicio? Vamos a darnos un buen tiempo. Es individual, para hacerlo en donde estén, es individual. Quiero que piensen bien la situación, que piensen bien la decisión, por qué tomaron esa decisión y qué criterios tuvieron en cuenta para tomar esa decisión. ¿Listo? Y escríbanlo, por favor escríbanlo para que ahorita que lo compartamos nos fluya mucho más. ¿Hay alguna duda o alguna inquietud frente al ejercicio? Si todo está entendido, pongamos un emoji. Gracias, Juan. Gracias, Yesenia. Gracias, Vivian. ¿Quién más? Alejo, gracias. Lorena, Juan Pablo, gracias, Cristian. María Fernanda, Oscar. Muy bien, listo. Entonces, 20 minutos. Volvemos son las 10:28, volvemos a las 10:48. ¿Listo? Para hacer este ejercicio. Ya nos vemos. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver nuevamente la instrucción. Cualquier cosa que tengan alguna pregunta, griten, que yo voy a estar pendiente, ¿vale?
Bueno, muy bien. Creo que ya dimos como el tiempo indicado. Eh, ¿Estamos? ¿Listo? ¿Alguien que todavía necesite un poco más de tiempo? Que no creo. ¿No? Vale, perfecto. Bien, aprovechando que somos pocos, quisiera como escuchar a varios compartiéndonos libremente, quien quiera, las situaciones que pensaron. Rápidamente, ¿quién se anima? Si quieres, voy yo de primero. Perfecto, Yesenia, gracias. Bueno, la situación, yo puse una situación de salud que fue una operación de vesícula que tuve recientemente. La segunda era, ¿por qué tomé la decisión? Yesenia, ¿puedes repetir una operación de qué? Perdón, que no te escuché bien. De vesícula. De vesícula, ok, Me pongo los auriculares. tranquila. Ahora sí. Listo. Entonces la situación, la operación de vesícula. Ujú. La segunda era qué decisión tomé, ¿cierto? Sí, Entonces, bueno, después de pensarlo mucho y aplazarlo mucho, pues tomé la decisión de mandarme a operar. ujú, ¿Por qué tomé la decisión? Bueno, pues porque me generaba mucho dolor, porque tenía cálculos, entonces tenía que sacar esos cálculos y bueno, ya. ¿Y qué criterios tomé? Tuve en cuenta para la toma de esa decisión. Bueno, pues miré los pros y miré los contras, pero pues eran más los pros porque me iba a generar mayor salud, menos dolor, menos idas al médico, entonces pues. Y pues los contras, eh, la cicatrización, pues porque es una cirugía interna, entonces la recuperación es bastante demorada, pero pues no pensé que fuera a ser tan dolorosa. Y ya, está. muy bien, gracias, Yesenia. Gracias también por romper el hielo. Yesenia, hay algo muy bacano, digamos, en la historia que nos comparte Yesenia, y es que Yesenia tiene unos criterios. Para mí la última pregunta que les hice es muy importante, la de ¿qué criterios tuve en cuenta para tomar esa decisión? Yesenia los tiene claros en este caso, y fue mi salud, el dolor y no tener que ir más al médico, ¿cierto? Ella tenía claros los criterios. Esos criterios fueron los que le permitieron a Yesenia optar, ¿no? Optar. En un ejercicio de discernimiento, optó por operarse, ¿cierto? Entonces creo que es un ejemplo muy claro en donde hay unos criterios y a partir de esos criterios se toma una decisión, teniendo en cuenta que también había razones para no hacerlo, ¿no? Que eso es lo que hace que surja el discernimiento. No es tan clara la decisión. Entonces, esos criterios ayudaron a que Yesenia tomara esa decisión. Bien, gracias Yesenia, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartirnos? Cristian, adelante. Prendo la cámara. Gracias, hermano. Qué bien que puedan prender la camarita. Bueno, pues mi situación inicial, o bueno, de decisión fue Te escuchamos lejos, Cristian. ser representante de curso, bueno, pues no ser, depende de la situación. Cristian, te escuchamos lejos. ¿Ya me escuchan bien? Te sigo ¿Ya? escuchando lejitos. Yo A más. ver. ¿Ya me escuchan mejor? Dale, dale, dale. Ok. Sí, ya se escucha mejor. Se escucha suave, pero vamos a hacer el esfuerzo de entenderte. Ok, Eso, pégate más el micrófono. Pégate más el micrófono. Exacto. ya. La situación fue ser o no ser representante de curso. eh, el por qué lo hice o por qué quise tomar esta decisión fue pues que con el paso del tiempo me di cuenta que tengo varias capacidades o virtudes las cuales puedo demostrar frente a un grupo o también tengo responsabilidad y como esa iniciativa de liderazgo frente a las cosas o situaciones que se presentan en mi vida. Y pues, ¿qué fue lo que hice? El paso a seguir fue lanzarme
lanzarme y posicionarme entre los candidatos para el gobierno escolar de este año y empezar a hacer la campaña y pues afortunadamente sí salió bien. ¿Y qué aspectos tuve en cuenta al tomar esta decisión? Fue pensar qué iban a pensar los demás de mi propuesta, si les gustaban o no, tener buenas propuestas que fueran innovadoras y que se puedan cumplir a largo plazo, bueno, corto plazo, y también tener esa responsabilidad y comprometerme. Excelente, excelente, excelente ejemplo. ¿Ganaste? ¿Ganaste la elección? Sí, señor, yo gané la elección. Excelente, bueno, felicidades, felicidades. Tenemos acá un representante estudiantil, muy bien. Cristian, fíjense ustedes, también otro dilema de la vida, ¿no? Cristian se enfrentó ante una situación en la cual ciertamente tenía la posibilidad de servir a otros, porque esos cargos de representación buscan ser un cargo de servicio, ¿no? Servir a otros, eh, pero también había ruidos, ¿no? No había muchas claridades. Y finalmente, ¿qué primó? ¿Qué primó finalmente? En el caso de Cristian. ¿Quién me dice qué primó? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué primó en el caso de Cristian? ¿Cuál fue ese criterio? Si con Yesenia el criterio fue la salud, el cuidado de ella, en el caso de Cristian, ¿cuál fue el criterio que definió su decisión? ¿Cómo la ven, ah? Bueno, ahí vamos a ir desentrabando el tema. El criterio de decisión de Cristian fue su vocación de servicio, ¿sí? Eh, claro, él tenía temor de la gente que iba a pensar de sus propuestas, de la gente que iba a decir, de los comentarios, etcétera, pero primó el servirle a otros. Y por eso tomó la decisión, se lanzó y además ganó. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que es un ejemplo que también nos da como muchos elementos. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. ¿Yo puedo? Dale, Sebas. Bueno, yo tomé algo muy simple, era hacer o no una tarea de biología. Excelente. Me encanta ese discernimiento. Ah, al final no la hice Ok. y porque no, como que no tenía muchas ganas de hacerla y además ya era muy tarde y creo que al final no terminó siendo tan primordial el realizar esa tarea. ¿Qué era en ese momento más primordial que esa tarea, Sebas? Mm, Creo yo que descansar ya era muy tarde y estaba muy cansado, eran como la 1 de la mañana y creí que era más importante pues para amanecer mejor para el otro día. Bien, excelente, hermano. Muy bien. Este es un ejemplo muy bueno. Me encanta este ejemplo y gracias por traerlo, Sebas, porque acá nos enfrentamos ante un dilema incluso moral, ¿no? De hacer una tarea o no hacerla. Uno diría, pues uno moralmente, uno podría juzgar no hacerla, ¿sí? Como no, pues hay que hacerla. Pero Juan entra en un discernimiento muy profundo y dice, un momento, en este momento estoy cansado, estoy agotado, sé que tengo que hacer la tarea es un deber, es una obligación, pero estoy cansado y agotado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ustedes se fijan, dos criterios muy importantes, el compromiso por un lado y el cuidado por otro, chocan, ¿no? ¿Y qué hizo Sebas? Priorizar uno de esos dos criterios. Si Sebas hubiera priorizado el compromiso, seguramente hubiera hecho la tarea hasta las 4 de la mañana y no hubiera descansado nada y se hubiera toteado. Si su elección fue no hacerla por cuidarse, el criterio que primero fue el cuidado. ¿Qué permite que prime una cosa sobre otra? Que Sebastián previamente ha establecido unos criterios claves sobre su vida, ¿no? El cuidado por encima de todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, y Sebas me hace tocar un punto muy importante, siempre que tomemos una decisión, nosotros debemos tener claros unos criterios de discernimiento. Los criterios de discernimiento son los que nos van a permitir tomar decisiones que sean fieles a lo que nosotros somos. Ustedes recordarán, hace ya más o menos 3 semanas o un mes, tuvimos una sesión, tal vez no la tuvieron conmigo, pero sé que la tuvieron, de principio y fundamento, ¿no? En el principio y fundamento hablábamos de
de eso que cimienta mi vida, de eso que le da estructura a mi vida, de eso a lo cual nos sentimos llamados como vocación de vida, ¿cierto? Ese principio y fundamento a nosotros nos da fundamento, como su nombre lo indica, para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si mi principio y fundamento está enfocado al servicio, como en el caso de Cristian, pues tomar una decisión como ser o no ser representante estudiantil va a ser mucho más claro que si ese principio y fundamento no estuviera claro, ¿sí? Eso es un poco lo que les quiero decir. Muy bien, Sebas, gracias por ese ejemplo también que nos planteas. Muy, muy, muy interesante. Una última persona que se anime. Ya se animaron ¿Yo puedo? Yesenia, Cristian, Juan, Dana, excelente, dale. Pues la situación era estudiar en la CUN. ¿Estudiar qué? En la CUN, En la CUL. en la CUN. En la Cundinamarca. Sí, en la CUN. Ah, ok, ya sé, ya te entendí. Pues decidí pues estudiar. Los criterios eran como el aprendizaje y los aportes que me podía aportar el estudiar en la CUN. Decidí esto porque era una única oportunidad que me podía ayudar en el futuro, que me podía ayudar profesionalmente y como persona. Okay. Muy bien. ¿Cuáles eran, en ese caso, Dana, como decía ahorita Yesenia, los peros de estudiar en la CUN en ese momento? ¿Por qué de pronto tú pensabas no estudiar allá? De pronto por el tiempo, porque era después del colegio, porque es después del colegio, entonces era como un poco agotador. Sin embargo, pues, como lo dije, decidí hacerlo porque pues me podía aportar al futuro. O sea, tenía el tiempo y la disposición para hacerlo. Muy bien. Excelente, Dana. Gracias. Gracias. Bueno, pues fíjense ustedes, Dana nos plantea también algo muy interesante y en el grupo que estaba ahorita en la mañana más temprano también surgió, y es nuestro criterio de discernimiento puede ir orientado al futuro, a la proyección. Yo, a partir de lo que estoy buscando en mi vida, puedo tomar una decisión con base en algo que estoy proyectando en el futuro, ¿no? Es decir, en este caso, algo que va a ser funcional a mi proyecto de vida. También es válido y ahí tal vez lo que hay que discernir muy bien, Dana, en ese tipo de situaciones, es si, por ejemplo, al proyectarlo en el futuro, ese futuro responde a mi principio y fundamento, ¿no? Responde a mi principio y fundamento. Esa sería como la pregunta que yo dejaría ahí sobre la mesa, que seguramente ya te has hecho y si no, pues será interesante que la elaboraras. ¿Listo? Gracias. Bien, si ustedes se fijan, acá hay varios elementos. Primero, el discernimiento, como le decían ustedes ahorita, es la capacidad que tiene el ser humano de distinguir y al distinguir de optar, ¿cierto? Es decir, se discierne para tomar decisiones, no se discierne para reflexionar, no se discierne simplemente para quedarnos en un cuestionamiento, sino que se discierne para optar, para optar. Y todo proceso, permítanme el término de optación, implica una renuncia. Cuando yo decido algo, decidir optar por algo implica renunciar a algo. Porque muchas veces como seres humanos cometemos el error de creer que podemos tenerlo todo sin renunciar a nada. Y eso es un error muy presente, digamos, en nuestra vida humana y que creo que no tenemos que darnos látigo por eso. Pero sí debemos ser muy cuidadosos porque si vamos a optar por algo hay que ser conscientes que estamos renunciando a algo. Si Dana optó por estudiar en la CUN, es consciente que está optando también por renunciar a tener tiempos libres después del colegio, ¿cierto? Y así con cada uno de los casos que aquí se han expuesto. Entonces, yo quiero empezar a hablarles no solo de discernimiento en general, sino del discernimiento ignaciano, ¿cierto? Que es un poco el discernimiento del cual quiero proponerles que hablemos hoy. Y cómo ese discernimiento tiene que ver con sus emprendimientos, que es tal vez el punto más importante de todo. Entonces, voy nuevamente a compartirles pantalla y le voy a pedir el favor a Juan Pablo, que me ayude a leer esta parábola. Vamos a leerla con mucha atención, ¿vale? Bueno, dice parábola del trigo y la cizaña.
Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, excelente. Voy a darles un minuto para que cada uno y cada una lo pueda volver a leer con calma, ya después de la lectura de Juan. Un minuto para que lo leamos nuevamente y podamos interiorizar esta parábola. ¿Listo? Listo, muy bien. Excelente. ¿Qué les está diciendo a ustedes? No, no les estoy pidiendo una explicación de la parábola, no. Esta parábola a ustedes, ¿qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Libremente. ¿Alguna sensación, algún sentir frente a la parábola? ¿Algo que nos esté indicando o diciendo? Lo que sea, amigos y amigas, lo que sea, lo que se les ocurra. Bueno, yo podría decir que a veces las decisiones toman cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí los obreros le dijeron: bueno, vamos a sacar la cizaña, y no porque la pueden confundir con el trigo. Entonces, ellos esperaron el tiempo prudencial para que llegara la cosecha y así pues diferenciar cuál era la cizaña del trigo. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Yesenia. Fíjense ustedes que Yesenia nos dice algo muy valioso y es, para mí, esta parábola, que es una parábola muy hermosa, yo se la recomiendo mucho porque está hablando de muchas cosas, pero para el tema que estamos trabajando hoy creo que nos puede indicar algo muy importante y es discernir en el fondo cómo la parábola es distinguir sobre el trigo y la cizaña en nuestras vidas. Pienso que ustedes que en la parábola una persona, una persona malintencionada, siembra cizaña en el cultivo, ¿cierto? En el cultivo de trigo. Entonces la cizaña empieza a cultivarse con el trigo, empiezan a estar juntas, y cuando se le pregunta al dueño del cultivo si se cortaba o no la cizaña o por qué no se había cortado previamente la cizaña, el dueño del cultivo responde: porque tenemos que, si la cortamos de raíz, corremos el riesgo también de cortar el trigo. Mejor esperar para que podamos ver con mayor claridad
cuál es la cizaña y cuál es el trigo. En el fondo, el discernimiento es la posibilidad de distinguir entre la cizaña y el trigo en nuestras vidas, ¿cierto? Y entiendas el trigo como aquella siembra que nosotros estamos con todas nuestras acciones, operaciones, sentires, construyendo, y entiéndase la cizaña como todas aquellas acciones, operaciones que alteran ese cultivo, que alteran esa semilla, que alteran esa búsqueda, ¿no? Entonces, esa distinción es muy importante, porque es en esa distinción donde vamos a encontrar cómo orientar de una mejor forma nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más sobre la parábola del trigo y la cizaña. ¿Es claro un poco la referencia sobre el trigo y la cizaña? Es importante que quede claro porque vamos a hacer un ejercicio sobre esto. ¿Queda alguna duda? Bien. Yo no voy a profundizar mucho allí porque quiero que cada uno y cada una haga su propio ejercicio de trigo y de cizaña en sus vidas y en particular en sus emprendimientos. Entonces, voy a compartirles pantalla nuevamente. ¿Qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con lo siguiente. Primero, que discernir en un sentido genérico es distinguir, separar, diferenciar las cosas, ¿cierto? En un ejercicio racional, pero también en un ejercicio de sentir, ¿no? En un ejercicio también muchas veces pasado por el corazón, no solo por la razón. Ahora bien, yo les prometí que íbamos a hablar de discernimiento ignaciano. El discernimiento ignaciano, que sé que algunos y algunas de pronto conocen acá por la formación que tienen, busca distinguir y optar a través de la voluntad de Dios, ¿cierto? De la voluntad de Dios. Es decir, optamos a partir de lo que Dios quiere que optemos. Decidimos a partir de lo que Dios quiere que decidamos. Entonces alguien me podría decir, no, profe, pero es que yo no creo en Dios. ¿Válido? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos ignacianamente es, ¿qué te está pidiendo la vida en el fondo? O en lo que sea que tú creas, en esa fuente inspiracional que no necesariamente tiene que ser Dios y Jesús, sino que puede ser otra fuente inspiracional, ¿cierto? Entonces, en el discernimiento ignaciano, buscamos distinguir, optar a través de la voluntad de Dios, sin perder de vista nuestros criterios de discernimiento, que son en el fondo lo que para mí es importante, lo que para mí es innegociable, esa línea roja sobre las cuales yo tengo que tomar decisiones y sobre las cuales soy consecuente y coherente con lo que yo soy. Dicho esto, quiero proponerles el siguiente ejercicio. Ojo, estas tres preguntas son muy importantes y sobre estas tres preguntas vamos a trabajar en la final de la sesión. Primera pregunta. Ojo con esta pregunta, amigos y amigas. ¿Qué quiere Dios para mi emprendimiento? Esa es una pregunta profunda de discernimiento. ¿Qué quiere Dios para mi emprendimiento? ¿Cierto? Profe, yo no creo en Dios. Listo. ¿Qué quiere la vida para mi emprendimiento? ¿Qué quiere esa fuerza inspiracional para mi emprendimiento? Entonces, los invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué quiere Dios para mi emprendimiento? Segundo, ¿qué me está pidiendo Dios con este emprendimiento? ¿Qué me está pidiendo Dios con este emprendimiento? De nuevo, ¿qué me está pidiendo la vida? Y por último, ojo, ¿qué es el trigo y qué es la cizaña en mi emprendimiento? ¿Qué es el trigo y qué es la cizaña en mi emprendimiento? Si nosotros nos vamos con estos tres elementos, yo me doy por bien servido. Completamente. Me doy por bien servido y creo que podemos irnos con un buen elemento para que ustedes sigan alimentando su proceso de discernimiento. ¿Listo? ¿Son claras las tres preguntas? Si quieren pongan un emoji, manifiesten que están vivos, que están detrás de la pantalla. No, yo no entiendo la tercera. ¿Cómo podría diferenciarla? Muy bien, ya te la explico mejor, Yesenia. Bien, entonces, la tercera pregunta. ¿Qué es el trigo y qué es la cizaña en mi emprendimiento? Recuerden, vayamos otra vez a la parábola. El trigo es aquello que yo estoy sembrando, ¿cierto? A lo que yo le estoy dando vida en mi emprendimiento, o lo que yo quiero. El trigo es lo que yo quiero, Yesenia. La cizaña pueden ser aquellos factores internos o externos
que están alterando eso que yo quiero, que lo están obstaculizando o que lo están nublando. ¿Sí me hago entender? Yesenia. Más o menos. Bueno, vamos a hacer el intento, pero prométeme que vas a hacer el intento. ¿Listo? Y ahorita lo conversamos. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Los demás, un emoji como para saber que están ahí, por favor. No me quiero sentir hablando solo con Yesenia. Vivian, gracias. Lorena, María Fernanda, Oscar, están ahí. Dana. Excelente, sí están, sí están. Gracias a Dios, qué bien. Listo. Entonces, vamos a darnos 15 minutos para hacernos estas 3 preguntas. 15 minutos. De las 11:10 a las 11:25. ¿Listo? Nos vemos en 15 minutos. Si tienen alguna pregunta, griten. Yo voy a estar muy pendiente. Ahí están las preguntas.
Listo. 15 minuticos cumplidos. Muy bien. Yo, digamos, creo que un poco la intención ha sido que nos demos un tiempo considerable para pensar estas preguntas, ¿eh? Que en algunos casos sé que no son preguntas tan sencillas y en otros tal vez se puede tener un poco más de claridad. Entonces, bueno, vamos a conversar alrededor de esto, de cómo nos fue con estas preguntas, qué pudimos encontrar. Aquí sí les voy a pedir que participemos todos y todas, porque aquí ya estamos hablando de sus emprendimientos y de la relación entre el discernimiento y sus emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, libremente, inicialmente, quien quiera compartirnos. Bueno, creo que yo empiezo. Listo, Yesenia. La primera que quiere Dios para mi emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento lo tenemos con mi hermana, se llama El Basurero y pues supongo yo, no sé, que Dios quiere que pongamos nuestros talentos, nuestra creatividad al servicio de Él, ¿sí? De que se genere un ingreso y de que se reduzca la cantidad de basura que se puede aprovechar, porque la idea es aprovechar material que se bota y transformarlo en artículos del hogar. Ese es nuestro emprendimiento. Segundo, ¿qué me está pidiendo Dios con este emprendimiento? Pues creatividad, aprender a administrar, esforzarme para buscar lugares, eventos, bueno, donde podamos promocionar nuestro negocio. Bueno, y la tercera, que es qué es el trigo y qué es la cizaña en nuestro emprendimiento. Pues digamos que creo que la cizaña, no sé, son las dificultades para conseguir algunas veces los materiales, que los clientes piden mucha rebaja, porque ellos quisieran que fuera regalado.
sea, sí es el material reciclable, pero tampoco. Y pues, como tal, el trigo, pues son los productos que nosotros vendemos. Muy bien, Yesenia, muchas gracias. Fíjense ustedes, gracias también por tu participación hoy, ha sido muy bonita. Miren, en el emprendimiento que ustedes tienen o están creando, no importa el momento en el que se encuentren, y quienes ya han tenido emprendimiento saben muy bien esto, van a pasar por momentos muy difíciles, por momentos muy duros, ¿sí? Eso va a pasar, tengámoslo claro. La clave es que podamos asumir esos momentos difíciles, donde de pronto los resultados no son los esperados, donde de pronto no estemos tranquilos con los resultados ni con el proceso, o de pronto empezamos a sentir muchas presiones externas, etcétera. En esos momentos es muy importante tener claridad sobre lo que nos está diciendo Yesenia, y es saber cuál es el trigo, ¿sí? Y cómo el trigo, si se mantiene, no importa que haya mucha cizaña, pues el trigo va a estar, ¿cierto? Entonces, allí es muy importante tener lo que les he mencionado durante toda esta sesión, unos criterios de discernimiento que nos permitan distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña, y cómo no dejar que la cizaña dañe nuestro trigo, ¿sí? Entonces, allí es muy importante, Yesenia, por ejemplo, que las rebajas que te piden, que las condiciones externas que de alguna forma alteran un poco el deseo que ustedes tienen con su emprendimiento, pues no apague la llama, ¿sí? Sino que por el contrario sea la posibilidad de recrear el emprendimiento. Yo creo que eso es algo que diría frente al caso que tú me compartes. Gracias por ese compartir, Yesenia. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Yo supongo que todos hicimos el ejercicio, ¿no? Entonces, cualquier persona podría animarse a compartirnos. ¿Alguien? ¿Libremente? Ya te presento las preguntas, Juan. ¿Alguien? ¿Quién se anima? Amigos, por favor, ayudémonos para que esto sea dinámico, ¿sí? Porque si estamos acá es para participar, si no, no tiene sentido. Bueno, muy bien. Oscar, vamos a escucharte. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Oscar, ¿no estás? Oscar. Bueno, yo sí les quiero decir algo y es, amigos y amigas, si nosotros estamos en este espacio es para que participemos y estemos de verdad, ¿sí? Porque si no vamos a estar, pues mejor de verdad démosle la posibilidad a otras personas de estar. ¿M? Se los digo con todo el respeto y todo el cariño. Yo los invito de corazón a que participemos. Fíjense que estamos haciendo un esfuerzo por pensarnos los emprendimientos de cada uno de ustedes desde el sentir más profundo, ¿sí? Entonces, mientras le doy la palabra a Juan Pablo, quiero nuevamente invitarlos e invitarlas a participar.
Dana, Oscar, Alejandro, Juan Sebastián, bueno, Juan Sebastián, María Fernanda, Vivian. Espero por favor que podamos participar. Gracias. Juan Pablo, dale. Bueno, pues yo sí creo en Dios y eso, pero no sé, no puede como relacionarlo, entonces lo voy a relacionar así como de la vida. Ajá. Bueno, pues la vida para mi emprendimiento yo lo pienso como más, digamos, sería como ayudar a la gente y suplirle algunas necesidades que la mayoría de nosotros vemos, digamos, a la hora de cargar nuestros celulares, porque mi emprendimiento es de unos cargadores con unas comodidades aparte y pues, bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. La segunda pregunta es, ¿qué me está pidiendo, en este caso Dios en esta situación, o la vida, tu inspiración, etcétera? Bueno, pues sería, digamos, yo suplir las necesidades que mucha gente me ha presentado, porque yo sí, digamos que para desarrollar esta idea, primero tuve que hacer una encuesta preguntándole a la gente que ve que le faltan a los cargadores para que sean perfectos y todo eso, y pues sería como suplir las necesidades que ellos me pusieron en esa encuesta, Ujú. y ya y hacer como más cómoda la, pues no sé cómo decirlo, pero hacer como más cómodo a la hora de cargar el celular, algo así. Ok, muy bien. Y la última pregunta de la cizaña y el trigo. Bueno, pues esa sí, no la he, como así, terminado de desarrollar porque sí está como difícil, pero pues yo diría, lo voy a tomar así como algunas debilidades de mi emprendimiento. Ajá, ajá. Bueno, y pues sería que, digamos, pues, que al principio no mucha gente va a querer como comprar nuestro producto pues, por algunas cuestiones y porque creerán que lo servirá y todo eso, pero ya después sí se van a dar cuenta de la calidad que tiene y de lo que se están perdiendo. Bien, bien, bien. Muy bien, Juan, gracias. Fíjense que en el ejemplo que nos comparte Juan, el trigo es, y tú lo has dicho, tal vez no lo dijiste con esas palabras, pero el trigo, ¿cuál es? Es lo que tú estás cultivando, que es tu emprendimiento, tu proyecto, la idea, el concepto de emprendimiento que tienes. El problema puede caer en cómo ir direccionando ese emprendimiento a partir de unos criterios que para ti sean importantes, que sí o sí deben tener tu emprendimiento. ¿Sí? Tú decías ahorita, yo le he consultado a las demás personas, listo, excelente. Ahora bien, ¿cuáles son esos innegociables que tiene tu emprendimiento y que sí o sí deben mantener para que el día de mañana, cuando sea mucho más evidente la cizaña, es decir, aquello que quiere obstaculizar tu emprendimiento, ya sean condiciones internas o externas, no lo obstaculicen? ¿Sí me hago entender, Juan? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, eso es algo que puedes como seguir elaborando y sobre lo cual se podría seguir trabajando a partir de esto que me has compartido. Hay algo clave y es que tienes claro el trigo, ¿no? Es muy importante tener claro el trigo y es qué quiero cultivar, qué me está pidiendo Dios y la vida. Tú has identificado una necesidad y sobre esa necesidad estás trabajando. Está excelente. Ahora bien, en los momentos de dificultad, en los momentos donde se haga más evidente la cizaña, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿No? Es un poco la pregunta que yo te diría. Y ahí es donde el discernimiento es muy importante, ¿sí? Es muy importante para no desfallecer, para que no cometamos algo que nos pasa mucho, incluso como jóvenes, yo también como joven lo digo, y es que ante la primera dificultad desfallezcamos. Eso es algo, amigos y amigas, que no nos puede pasar. No nos puede pasar que ante la primera dificultad simplemente renunciemos. Y lo que no nos va a permitir renunciar es tener claro eso trigo, eso que estamos cultivando, eso que estamos dándole vida, ¿cierto? Bien, gracias, gracias Juan. Juan Sebastián. Listo, sí, señor. Entonces, en respuesta a la primera pregunta, yo creo que, pues yo soy muy creyente en Dios. Ujú. Entonces, yo creo que de pronto como lo que me está pidiendo Dios es como esa motivación, esa lucha como para sacar pues los proyectos de todos adelante. Mi proyecto es como pues lo que he pensado, ¿no? Es como una marca de sillas como de muebles en general. Ajá. Entonces esa como disciplina más que todo. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta es, bueno, es ¿qué me está pidiendo Dios? Esa fue un poco lo que me respondiste. Es que, bueno,
la primera pregunta es ¿qué quiere Dios para mi emprendimiento? Y la segunda es ¿qué me está pidiendo Dios con este Ah, emprendimiento? ok. Son preguntas Ok, parecidas, pero son distintas, ¿no? ok, entonces ¿qué quiere Dios pues como Ajá. prestarle, o sea, pues desde mi punto de vista como ofrecerle un servicio, un producto a las personas que para que se sientan más cómodas y pues teniendo en cuenta que todos los días la tecnología avanza mucho, que Sí. todos los productos avanzan mucho, pues atender las necesidades de los consumidores. Ok. Muy bien, muy bien. Y para la tercera, diría que el trigo, pues es lo que uno va creando, ¿no? Digamos, ¿Mm? lo que uno va cultivando con ese esfuerzo, esa dedicación para cada producto. Y pues la cizaña podría ser como las competencias, la competencia de nuevos productos que van surgiendo cada día y de pronto la envidia de las personas. eh, sí, la envidia, creo. Ujú. Y ya, muchas gracias. Bien. Muy bien, muy bien. Juan, tú mencionas frente al trigo y la cizaña, creo que cogiste un poco el punto y la tienes clara. El trigo es eso que ya estamos haciendo, que ya estamos cultivando, que ya estamos creando. La cizaña es todo aquello que puede obstaculizar eso que estamos creando, ¿no? Y tú mencionas algo clave que también en el grupo ahorita de la mañana surgió y es muchas veces, amigos y amigas, yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que personas externas a su emprendimiento les han dicho, ay, es que eso no va a funcionar, ay, es que eso se va a caer, ay, es que esto no va a dar frutos, o es que yo a eso no le veo futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de comentarios, ¿cierto? Que pueden de alguna forma eh, nublar o afectar nuestro proceso de emprendimiento. La pregunta es cómo tomar esos comentarios, ¿cierto? Entonces, ahí es donde discernir esos comentarios es muy importante, porque seguramente hay personas que nos harán comentarios sobre nuestro emprendimiento con la intención de seguir dándole vida a esa siembra, ¿cierto? De seguir dándole vida a ese trigo. Pero también, seguramente, ustedes van a tener personas o comentarios cuya intención no es necesariamente darle vida a ese trigo. Allí es donde ustedes tienen que tener un ejercicio muy claro de discernimiento y distinguir de en qué comentarios yo acojo y los recibo para alimentar mi emprendimiento y a qué comentarios yo les doy cierta distancia, si no les doy tanta importancia. No dejo que sobrepasen mi emprendimiento. Allí es muy importante y eso es algo que seguramente a ustedes ya les ha pasado y les va a pasar. Entonces, lo pongo sobre la mesa para que lo tengamos en cuenta también en el diálogo que vamos a tener o que ustedes van a empezar a elaborar a partir de sus emprendimientos. Gracias, gracias Juan. Listo, vamos con Alejo. Listo. Pues la primera pregunta es, ¿qué quiere Dios con mi proyecto? Pues en mi caso yo no tengo un proyecto así totalmente claro, sino son las sí, primeras ideas y no está totalmente claro aún. Entonces lo que diría la primera pregunta es que me esfuerce por lograrlo y poder conseguir suplir una necesidad con ese producto que voy a realizar. Ajá. En la segunda pregunta es que en este caso me están dando una oportunidad que son estas clases y tengo que aprovecharla ya que es una oportunidad que pocas personas tienen Uh-huh. y también aprovechar esto para poder poner en práctica mi proyecto, poder realizarlo y eso. Y lo que es la tercera pregunta pues en mi caso el trigo sería crear una empresa o aprender a hacer una empresa, los indicios de estas. Y lo malo, pues sería optimizar el tiempo y las complicaciones que tiene empezar a hacer las empresas, los problemas que tienen al iniciar una de estas que es común, pero puede que se complique mucho. Mm. Gracias, Alejo. Muy bien, gracias. Les agradezco mucho por participar y por poner en diálogo también sus experiencias. De eso se trata. Miren, Listo. la parábola del trigo y la cizaña es una parábola muy bella que a mí me parece que nos da
muchas reflexiones, muchísimas. Yo quisiera que nos lleváramos una, y es, si ustedes recuerdan la parábola, cuando el cultivo de trigo, cuando le echan cizaña al cultivo de trigo, el dueño del cultivo no decide renunciar al cultivo. El dueño del cultivo dice, un momento, esperemos a que el cultivo crezca para poder distinguir la cizaña del trigo, ¿cierto? Poder distinguir. Y al distinguir, optar por el trigo. Esa es como una interpretación que yo hago de la parábola. ¿Cómo se relaciona eso con lo que nos acaba de decir Alejo? Fundamentalmente con algo, y es que cuando estemos en el proceso de crear nuestro emprendimiento, ante la primera dificultad, no renunciemos, primero. Segundo, hay que hacer un esfuerzo grande, muy grande, por distinguir aquellas cosas que están dando vida y frutos en nuestro emprendimiento y aquellas que no. Y poderlas discernir con el tiempo, ¿cierto? No de manera apresurada, no de manera primaria, no de manera inmediatista, sino sobre todo, amigos y amigas, pensando en que esta va a ser la posibilidad de seguir dándole vida a ese emprendimiento, ¿sí? Es decir, lo voy a decir de forma más coloquial. El emprendimiento va a tener muchas dificultades, pero dejemos que esas dificultades se clarifiquen antes de decidir cualquier cosa sobre el emprendimiento. Eso es un poco lo que les quisiera decir. Cristian, adelante. La primera pregunta era, ¿qué quiere Dios para mi emprendimiento, cierto? Ajá, ajá. Ok, pues yo en este caso, pues mi emprendimiento se basa más en dispositivos electrónicos, en este caso que son relojes hologramas. Entonces, pues esa fue mi primera idea de emprendimiento y pues creería que Dios quiere para mi emprendimiento que pues este crezca o yo aporte desde mi parte o desde mi forma de ser, aporte para este emprendimiento y que pueda trascender y pueda apoyar o ayudar o solucionar una necesidad que tengan las personas en la actualidad. Y pues Ajá. digo que debemos basarnos mucho o contextualizarnos ya en este momento como está nuestra sociedad, porque me di cuenta que en una de estas clases pues nos explicaba mucho de que para tener clara la idea del emprendimiento y todo debemos también estar actualizados o adaptarnos al contexto en el que está la sociedad en este momento. Entonces, pues diría que eso es lo que quiere Dios para mi emprendimiento y que pues le agrade a todas las personas y pueda fortalecerse y crecer más. ¿Qué es lo que quiere Dios o qué es lo que aporte yo, de lo que aporte yo para mi emprendimiento? Es de pronto lo que significa eh, el crecimiento, la innovación, todo lo que tenga que ver con la seguridad en uno mismo y tener clara esa idea e iniciativa. Y pues tener paciencia también, lo que yo digo, ser perseverante para poder Ajá. triunfar en algún momento. ¿Y cuál sería la cizaña y cuál sería el trigo? El trigo sería, en este caso, pues todo lo que tenga que ver con mi forma de ser, mi perseverancia, también la paciencia que podemos tener a los clientes y pues todos los conceptos y conocimientos y responsabilidades que uno debe tener con su propio negocio y emprendimiento. Y la cizaña sería pues los obstáculos, como lo que tú decías, que eran los comentarios, los pensamientos negativos Ujú. y como lo que no lo deja trascender o salir de ese confort a uno, como que uno debe no solo centrarse en eso de lo que digan los demás, sino también aprender de sus errores y no pensar solo en la frustración o de que un proyecto no pueda avanzar solo por lo que digan los demás. Uno también debe mostrar su perseverancia y su saber y ser consciente de cómo son las capacidades de uno. Muy bien, gracias, Cristian, excelente. Excelente también tu intervención y gracias también por tu participación, hermano. Hay algo muy bacano. Yo no sé si ustedes recuerdan
con esto que nos dice Cristian me haces pensar en esto, la formación en principio y fundamento. ¿Se acuerdan más o menos? Levanten el dedito quienes se acuerden. ¿No? ¿No mucho? Bueno, Cristian, qué bien. Vivian, excelente, bien. Bueno, para los demás, de pronto si no lo recuerdan o no pudieron estar, el principio y fundamento es básicamente nuestra vocación de vida. ¿A qué nos está llamando Dios en la vida en general? ¿No? Entonces, es muy importante que antes de resolver estas preguntas, podamos resolver esa pregunta sobre principio y fundamento, que no es una pregunta que nos hacemos solo una vez en la vida, sino que es una pregunta constante que nos estamos haciendo siempre. Ese principio y fundamento nos va a ir orientando de forma mucho más clara qué nos está pidiendo Dios con este emprendimiento. Porque es difícil saberlo si previamente no tenemos claro cuál es nuestro principio y fundamento, nuestro llamado de Dios en la vida. Mi principio y fundamento es el servicio, ¿no? Yo siento que Dios me ha llamado a esta vida a servir a otros. Entonces, si yo siento que es el servicio, a lo mejor mi emprendimiento está llamado a servir a otros, que es un poco lo que nos acaba de compartir también nuestro compañero, ¿no? Y es, yo estoy pensando en que esto le pueda servir a otras personas. Seguramente allí hay también una intención de él, de que esto pueda ponerse al servicio de otras personas. Y ese va a ser un criterio muy importante, y es, el emprendimiento tiene sentido siempre y cuando le sirva a otros. El día que el emprendimiento le deje de servir a otras personas, pierde su sentido, en este caso concreto. Entonces es muy importante, fíjense ustedes, el discernimiento que se elabora a partir de allí. Es muy importante que podamos pensar en esto. ¿Por qué esta sesión es importante, amigos y amigas? Y ya voy a ir cerrando antes de darle la palabra a Vivian. Porque el emprendimiento no es solo una cuestión técnica, ¿no? De cómo yo puedo hacer que mi emprendimiento crezca, sino que un emprendimiento sin sentido de vida no tiene sentido, ¿sí? Pierde fuerza, pierde coherencia, pierde sentido de existencia. Entonces allí yo también quisiera como enfatizar mucho en esa importancia de que podamos pensar estas preguntas. Vivian, qué alegría poder escucharte. Pues voy a compartir pues mis respuestas. En sí no tengo un emprendimiento fijo, o sea, no tengo la idea muy clara, no la tengo hecha, pero la primera pregunta pues es ¿qué quiere Dios para mi emprendimiento? Pues en lo fundamental creo mucho, soy muy creyente y creo que en todo lo que haga y especialmente ahorita como estamos hablando del emprendimiento, creo que Dios quiere que sirva, servir y hacerlo con mucha gratitud. En todo lo que haga siempre pienso eso y creo que en mi emprendimiento también lo pensaría, servirlo con gratitud y hacerlo bien, hacerlo de una manera que las demás personas se sientan bien con lo que reciben, con el producto que van a recibir de mi parte, de mi emprendimiento. La segunda pregunta no recuerdo bien qué era, ¿la podría repetir? La segunda, ¿qué me está pidiendo Dios en esta situación? Digamos, con este discernimiento de tu emprendimiento que estás haciendo. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué me está pidiendo Dios? Me está pidiendo que ponga mucho empeño a esas Ajá. ideas que tengo, que le ponga demasiado empeño para hacer todo de la mejor manera. Poner todo de mí para hacerlo y cumplirlo. Muy bien. Y la tercera pregunta, el trigo para mí sería todo lo que estoy aprendiendo en esos cursos y por aparte de emprendimiento. Todo lo que estoy dando de conocimiento, o sea, llenarme de conocimiento para ese emprendimiento. Y de pronto la cizaña podría ser el quizás no sacar ya a producir, o sea, como no tener desde ahora comenzar a fundamentar mi base de qué va a ser mi emprendimiento. O sea, o no relacionarme en una sola idea, porque tengo muchas ideas. Entonces, quizás no elegir eso podría ser la cizaña de mi emprendimiento. Muy bien, no, excelente, excelente, Vivian, esto que me compartes. Y estás en un momento muy lindo, Vivian, para preguntarte sobre el principio y fundamento de tu emprendimiento, ¿no? Sobre hacia dónde quieres que esté orientado. Tú dices, yo siento que mi llamado de vida es el servicio. Hermoso eso que dices. Y eso debería orientar tus acciones, tus búsquedas, y en este caso tu emprendimiento. No porque tenga que ser un deber ser, sino porque es ser coherente contigo misma, ¿sí? Es serte fiel a ti mismo. Entonces creo que desde allí sería muy lindo también que puedas seguir explorándolo.
Y eso te va a ir indicando también el camino por el cual ir desarrollando tu emprendimiento, ¿cierto? De nuevo, lo que hablábamos ahorita con nuestro compañero. Si el criterio es que nuestro emprendimiento sirva, eso es lo que debe orientar el emprendimiento. El día que nuestro emprendimiento deje de servirle a otros o deje de estar pensado para servirle a otros, pues hay que replantearse otra vez el principio y fundamento de nuestro emprendimiento. Entonces va por ahí y qué bonito que hayas como captado también ese mensaje. Bien, amigos y amigas, se nos va acabando el tiempo. Quisiera preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sensación que quieran compartir sobre lo que hemos dialogado el día de hoy? ¿Nadie? Gracias, Yesenia, por responder. Yesenia dice que no. Bueno, amigos y amigas, yo sé que la virtualidad a veces es difícil, ¿no? La participación, interactuar, bueno, no importa, no importa. Yo les agradezco mucho por el compartir de hoy. Espero que algún día nos podamos conocer y podamos charlar de sus emprendimientos, de sus búsquedas, de sus vidas y bueno, también escucharlos más desde una cercanía que nos da muchas veces la presencialidad. Quiero agradecerles por este espacio. Creo que ha sido un espacio muy bonito de compartir y escuchar sus sentires. Y mucho ánimo y mucha fuerza con estos emprendimientos. Confiemos mucho en el poder que nosotros tenemos para transformar realidades y ustedes ya lo están haciendo a partir de estos proyectos, sin duda alguna, no me cabe duda de eso. Les mando mucha fuerza, mucha buena vibra, mucha energía, muchas bendiciones, que el Dios de la vida nos siga acompañando y bueno, que este proyecto de Alcalá siga también tomando fuerza. Gracias. Tengan un feliz fin de semana. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias, que esté muy bien. Chicos, chicas, una cosita, no se me vayan, se me olvidó. Ay, ya se fueron. En estos días, si ustedes quieren tener alguna monitoría sobre algún tema de emprendimiento, en algún tema en particular de los que han trabajado, escríbanle a Daniel para que él les tome los datos. La idea es que ustedes le puedan indicar sobre qué tema quisieran profundizar y qué horarios tienen disponibles para que se puedan profundizar esos temas. ¿Vale? Hasta luego, gracias. A ustedes, un abrazo. Que esté muy bien, adiós.